Entonces, ya se generó un potencial cosináptico, se generó un potencial de acción, este viajó por el axón, dijimos, sin cambiar su intensidad, llegó al final de la neurona, que es esta terminal presináptica, y ahora tenemos que intentar generar una comunicación con la próxima neurona, ¿cierto? Que al final es el objetivo de esto. Y ahí aparece esta sinapsis, ¿ya? Que dijimos que la sinapsis estaba compuesta por... ¿Se acuerdan por qué? ¿No? La neurona, la parte la terminal presináptica de una neurona, está compuesta por esta otra célula, que es la que se va a comunicar, que puede ser otra neurona, y por una hendidura o espacio sináptico. ¿Ya? Sinapsis es la comunicación entre dos células y existen dos tipos de sinapsis. Una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. ¿Ya? De las dos, la que más vamos a hablar es la química, que es la más estudiada y la que más ocurre en el organismo. La eléctrica muy pocas veces ocurre y son en ciertas neuronas más específicas. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá hay una sinapsis. Va a generar una comunicación entre una célula presináptica y una postsináptica. Aquí el nombre lo dice, antes de la sinapsis y después de la sinapsis, que va a generar una comunicación entre estas dos, generando también en esta otra, la postsináptica, podemos generar quizás un potencial postsináptico excitatorio, o quizás también sea una sinapsis inhibitoria, y vamos a generar un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Y eso de qué va a depender? De qué tipo de comunicación va a existir, ya qué neurotransmisor va a ser el involucrado en esto. Hay distintas formas, fíjense, por ejemplo, acá abajo hay una sinapsis neuromuscular, que es la que está acá abajo. Fíjense que hay una unión entre esta terminal presináptica y un músculo. Por ejemplo, hay también sinapsis axodendrítica, es decir, que el axón se va a unir con una dendrita, que es lo que vemos acá. O también hay unas que son bipolares, por ejemplo, que son las sinapsis en la retina, ¿ya? Que están compuestas también por más de una célula, que son múltiples. Hay distintos tipos de formas de sinapsis. La sinapsis eléctrica está compuesta por estas uniones GAP, ¿ok? Y las conexiones son súper importantes acá. ¿Qué es esto? Esta es una sinapsis eléctrica, ¿ya? Esta es la terminal presináptica, la que está acá arriba. ¿Ya? Imagínense, acá arriba está el soma, está el axón y llegamos a la terminal presináptica, ¿ok? Dentro de esta terminal presináptica, si nosotros hacemos una ampliación ahí, un zoom, se va a ver esto, que aquí está la membrana presináptica y aquí está la postsináptica. ¿Okay? Dijimos que siempre va a haber un espacio entre esas dos células, nunca van a estar pegadas, y eso se llama hendidura sináptica o espacio sináptico, que sería esto que está acá en celeste. La sinapsis eléctrica se caracteriza por que ocurren estas conexiones, que son estas conexiones, que son los aniones GAP, que son unas uniones que van a unir la presináptica con la postsináptica, ya van a tener como agarradas. Y por ahí van a ocurrir traspaso de diferentes iones, ¿ok? Van a pasar directamente de una sinapsis súper simple, ¿ya? Por ejemplo, en una sinapsis excitatoria, por ejemplo, estos iones van a ser de sodio, ya van a pasar el sodio directamente y vamos a generar en la nueva neurona un potencial cosináptico excitatorio, y si la sumatoria lo permite, va a generar un potencial de acción, ¿ya? Pero al final esta sinapsis es eso, es como que están conectadas las dos neuronas con un puente que va a permitir el flujo directo de los iones. ¿Ok? Esta sinapsis es muy rápida, comparada a la química, porque va a permitir rápidamente el paso de iones, y también puede ser bidireccional, es decir, pasar de la postsináptica a la presináptica. También puede ocurrir en ciertas ocasiones una comunicación al revés, ¿ya? Que esto también es algo más nuevo, porque antiguamente se hablaba siempre que la sinapsis era unidireccional, en un sentido, pero hace poco se descubrió que también puede tener conexiones al revés, ¿ya? Y en el sentido contrario. ¿A qué se refiere cuando dice compuesta por unión GAP? A ver, estas son uniones GAP, son unas estructuras proteicas que lo que hacen es unir dos estructuras, ¿ya? Entonces, en este caso, estas uniones GAP lo que hacen es unir
la célula presináptica con la postsináptica, como mantenerla, imagínense como algo para amarrar, ya que la tiene amarrada y está. ¿Ok? Fíjense cómo es de rápido, ¿ya? Aquí está la neurona presináptica y fíjense, la neurona postsináptica inmediatamente va a tener este influjo de canales iónicos cambiando el potencial de acción. Es muy rápido, a diferencia de la química. ¿Se entiende la eléctrica? ¿Dudas? Ya mira, esta es lo que quiero mostrar acá, es que fíjense la neurona presináptica, en el tiempo 1 ocurre la despolarización, y en la postsináptica, fíjense que es muy cercano, ya ocurre a los milisegundos, ya quiere decir que es muy rápido. Ya, si esto ocurriera, por ejemplo, acá, quiere decir que se demoró 2 o 3 segundos. Si hacemos la diferencia, no se demoró ni medio segundo o sea, esto estamos hablando de milisegundos, ya, no se demoró ni medio milisegundo en generar el paso del potencial a la postsináptica. Pero quiero mostrar que es muy rápido. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Y la sinapsis química, que es la más estudiada y la que más vamos a hablar, ¿ya? Está compuesta por señales químicas, ¿ya? No hay una corriente eléctrica. Están compuestas por vesículas presinápticas, ¿ya? Que son unas vesículas que van a contener estructuras químicas, ¿ya? Y esas estructuras químicas se llaman neurotransmisores, ¿ya? Esos neurotransmisores se van a liberar en el espacio sináptico y van a ser capaces de unirse a un receptor. Es decir, de nuevo acá, aquí está la neurona, la parte presináptica, la terminal presináptica, y acá está la postsináptica. Si nosotros ampliamos de nuevo ahí, fíjense qué es lo que ocurre. En la otra estaban unidas, ¿se acuerdan? Hagamos la diferencia, estaban unidas las dos por estas conexinas y uniones GAP que van a permitir el paso directo de iones. En la química no están unidos. Entonces, ¿cómo se va a comunicar? Lo que va a generarse es que se van a liberar estos neurotransmisores, que son estas pelotitas, y esos neurotransmisores son capaces de unirse a un receptor de la neurona, de la membrana, en este caso postsináptica. Y al unirse al receptor, vamos a generar una respuesta. Eso es lo que conversamos en la clase anterior, siempre que sea una molécula o un receptor, podemos generar una respuesta, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la forma en la que se van a comunicar una sinapsis química. ¿El receptor? El que está acá. ¿Ya? Va a depender de qué neurotransmisor es. ¿Ya? Y lo vamos a ver en muchos receptores, pero cada neurotransmisor tiene un receptor específico. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, vamos a ver con detalle cómo ocurre paso a paso esta sinapsis. ¿Ok? En una primera parte, ¿cierto? Tiene que estar almacenado en estas vesículas que son las que están acá, estos neurotransmisores, y estas pelotitas que van a ser, son señales químicas que van a provocar una respuesta. Si volvemos a lo que hablamos al principio, el soma de la neurona es el que tiene todos los organelos. Entonces, en el soma se van a crear estos neurotransmisores, van a viajar por el axón y se van a almacenar acá en estas vesículas para estar listas y dispuestas para liberarse al espacio sináptico. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega el potencial de acción, ya empezó a viajar por el axón, viajó hasta llegar a la terminal presináptica. Cuando llega ahí el potencial de acción, que es lo que vemos acá, ¿qué es lo que ocurre? Se abren los canales de calcio. ¿Ok? Al abrirse los canales de calcio, va a ingresar calcio a la terminal presináptica, ¿ya? Y esa entrada de calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una exocitosis. Va a permitir que esa vesícula se fusione con la membrana, cosa de poder liberar esos neurotransmisores. ¿Ok? ¿Me siguen? Ya. Cuando llega el potencial de acción, ¿ya cierto? Se creó el potencial de acción, viajó por el axón, llegó a la terminal presináptica. Cuando llega el potencial hasta ese sitio, ¿qué es lo que ocurre? Se abren los canales de calcio y el calcio ingresa a esta terminal presináptica. Una vez que ingrese el calcio, va a permitir que las vesículas presinápticas
se puedan fusionar con las membranas y así liberar el neurotransmisor. Y así se libera al espacio sináptico, que es lo que se ve acá. Fíjense cómo se va fusionando hasta que ya se fusionan y se permite la liberación y quedan en este espacio sináptico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen todos? Ya. Una vez liberado este neurotransmisor, ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que unir a algún receptor, ¿ya? A estos receptores que son específicos para ese neurotransmisor, ¿ya? Cada sinapsis química tiene un neurotransmisor específico y por supuesto hay un receptor específico para eso, ya que lo vamos a hablar más adelante. En términos generales, este neurotransmisor se va a unir al receptor, ¿ya? Y si se une al receptor, vamos a generar una respuesta, ¿ya? Por ejemplo, para hacerlo más práctico, imaginen que ese neurotransmisor se va a unir al receptor y ¿qué es lo que va a generar? Por ejemplo, que se abra un canal y que ingrese alguna molécula o que salga una molécula, ¿ya? Y eso va a generar un cambio en el potencial de esta otra célula y vamos a generar una respuesta, ¿ya? Ahora, como les había comentado también en la primera clase, siempre tiene que haber algo que regule todo esto, ¿ya? El exceso de neurotransmisores, porque fíjense, hay muchos neurotransmisores y pocos receptores, el exceso, es decir, lo que no fue capaz de unirse a los receptores, debe ser limpiado, sacado de ahí rápidamente. ¿Y quién lo va a hacer? Hay diferentes formas. Por ejemplo, hay enzimas que se encargan de eso, o algunas veces hay células gliales, que son estas otras células del sistema nervioso que se encargan de pescar esos neurotransmisores y sacarlos de ahí, para reciclarlos nuevamente y volverlos a almacenar. ¿Ya? De nuevo, cada neurotransmisor tiene un mecanismo específico de limpieza también, ¿ya? Entonces son enzimas, ¿y cómo se llaman las otras? Pueden ser una enzima o pueden ser estas células gliales. Gliales. ¿Ya? Las células gliales son estas otras células del sistema nervioso y tienen diferentes funciones. ¿Ya? Vamos a hablar después en otras clases de las células gliales, pero por ejemplo las células de Schwann o oligodendrocitos, que son los que forman la mielina, son células gliales. ¿Ya? Por ejemplo acá, generalmente esta célula glial puede ser un astrocito, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo hay otros que son las células ependimales que se encargan de otras cosas, ¿ya? Hay diferentes células gliales. ¿Ok? ¿Se entiende la sinapsis química? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? Ya. Ahora, este neurotransmisor que estamos hablando que es una sustancia producida por una célula nerviosa que, como les he visto, se crea en el soma y es transportado después a almacenarse en esta vesícula y es capaz de alterar el funcionamiento de otra de manera breve o duradera dependiendo su capacidad. Tiene su mecanismo de acción a través de receptores, porque se va a unir a un receptor, y siempre tiene que haber un sistema de degradación recaptura, que era lo que les comentaba, que puede ser una enzima o puede ser una célula glial, que son estos transportadores, ¿ya? Estos son más o menos la clasificación de todos los neurotransmisores, no los vamos a ver todos, porque son una clase para dos clases enteras hablar de todo esto. Vamos a hablar de lo más importante y tratar de hacer un resumen de qué hacen principalmente, ¿ya? Pero por ejemplo, está la acetilcolina, ¿ya? Hay otro grupo que son los aminoácidos, ¿ya? Que ahí está el glutamato, el aspartato, el GABA, que es la glicina. Hay otras que son las purinas, que es por ejemplo el ATP, las aminas biogénicas, que están las catecolaminas, ¿ya? Por ejemplo la adrenalina, la adrenalina, la dopamina, y también están las indolamidas, que es la serotonina, que son otros neurotransmisores, y también la histamina, que también funciona como neurotransmisor. ¿Okay? ¿Cómo va a ocurrir la liberación de este neurotransmisor al espacio sináptico? ¿Ya? Como les había dicho, tiene que ver con la entrada de calcio, ¿okay? Para permitir la fusión, pero también un poquitito más complejo que eso. La liberación, como les he dicho, es por exocitosis, van a participar muchas proteínas y el calcio es muy importante. Fíjense, todas estas proteínas son las que participan en que se pueda exocitar este neurotransmisor. ¿Ya? Son muchísimas, ¿okay? No las tienen que saber, pero hay distintas condiciones genéticas, por ejemplo, que pueden alterar estas proteínas y quizás no se generó alguna de ellas y eso va a hacer que
ese sistema neuronal sea ineficaz. No pueda liberar bien ese neurotransmisor, por ejemplo. ¿Cómo se genera la captura del canal de calcio? El potencial de acción es el que lo estimula directamente. ¿Y arriba del sodio? El sodio no, solamente es el mismo potencial que viaja, ese canal de calcio es sensible al potencial de acción. ¿Ya? Al sentir como que hay un medio más positivo dentro, porque al final eso es lo que va generando un potencial de acción, activa el canal de calcio. ¿Ya? Así es como se libera este neurotransmisor. ¿Ya? Sí, estas dos grupos de proteínas son las más importantes, que es la sinaptoprelina y la sinaptospima. ¿Qué es lo que hacen? Fíjense, acá arriba está la vesícula sináptica, están con todos estos neurotransmisores en su interior, ¿ok? Y acá abajo está la membrana con la que se tiene que fusionar. En esta vesícula hay una proteína, que es la sinaptogamina, que es la que está acá, ¿ya? Que es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se une el calcio. Ya dijimos que el potencial de acción llega, sale los canales de calcio, ingresa el calcio a la terminal presináptica y ese calcio que anda dando vueltas se une acá, a la sinaptogamina. ¿Ok? Una vez que se une el calcio ahí, ¿qué es lo que va a generar? Que la sinaptoprelina, que es la que está acá, que es la que está en verde, se una con la sintaxina y la SNAP25, que son estas proteínas de membrana, que al final lo que van a hacer es un anclaje a esta vesícula, la van a pescar, la van a anclar y van a destruir esta membrana para que se abra. Y así se libera el neurotransmisor. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Esas son las más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, para ir aplicando un poco, la toxina botulínica, ¿ya? El botulismo, ¿ya? Que se puede utilizar, o sea, uno se puede infectar con toxina botulínica, por ejemplo, alimentos contaminados o incluso fines médicos como el botox, ¿ya? Que al final es toxina botulínica. ¿Qué es lo que hace? El botox, pues la toxina se une al SNARE y lo bloquea. Bloquea este sistema proteico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si bloqueamos el SNARE? Se va a poder fusionar la vesícula presináptica. ¿Sí o no? No. ¿Se va a poder liberar el neurotransmisor? No. Entonces no se va a poder liberar el neurotransmisor que va hacia el músculo. ¿Ya? ¿Y qué va a generar eso en el músculo? Que no pueda contraerse. Y eso va a generar una parálisis en el músculo. ¿Ya? Que al final eso es lo que provoca la toxina botulínica, una parálisis de ese músculo porque no fue capaz de liberarse el neurotransmisor para contraer. Y así generamos que ese músculo quede paralizado, que como les decía, si es un grupo muscular específico que se inyecte este botox, va a generar una parálisis en ese músculo, no se va a poder contraer, o si es intoxicado y se difunde por todo el organismo, vamos a generar una parálisis de todos los músculos sin poder movernos. Ahí puede generar una dificultad respiratoria y fallecer. ¿Ok? Como ejemplo. ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora, lo que me preguntaban antes, ¿cuáles son estos receptores que van a estar encargados de recibir estos neurotransmisores? Eso se llaman los receptores postsinápticos, que están después de la sinapsis. Hay dos tipos de receptores que ya los vimos en la clase anterior. Hay receptores acoplados a proteína G, ya que a través de todo este sistema proteico lo que van a hacer es activar un canal iónico, y están los canales iónicos propiamente tal. ¿Cómo funciona esto? En el canal iónico, el neurotransmisor funciona como un ligando. El neurotransmisor se une al canal y fíjense lo que hace. Se abre ese canal y permite que ingrese el neurotransmisor. O sea, permite que ingrese el ion. ¿Ok? Por otro lado, en el caso de un sistema acoplado a proteína G, este neurotransmisor se une a este sistema y va a permitir también que finalmente se abra el canal y permita el ingreso del ion a la neurona y provocar un cambio posible. ¿Ok? Dependiendo cuál sea este neurotransmisor, va a ser la respuesta que digamos en la neurona. Ejemplo. Miren, vamos a ver un ejemplo que es esta sinapsis neuromuscular. Es decir, cómo se va a comunicar una neurona con un músculo para permitir la contracción del músculo y generar un movimiento, por ejemplo, un movimiento
movimiento de un dedo, movimiento de la boca, movimiento de las piernas, generar cualquier movimiento muscular. Acá está el neurotransmisor almacenado. ¿Okay? Este neurotransmisor en este caso se llama acetilcolina. Ese es el neurotransmisor de la sinapsis neuromuscular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega el potencial de acción, va a permitir que ingrese calcio. Ahora el calcio va a hacer todo lo que hablamos recién, va a permitir que se fusione la vesícula con la membrana, se va a liberar la acetilcolina, ¿ya? Y la acetilcolina se va a unir a un receptor para acetilcolina, que se llama receptor nicotínico, ¿ya? Y eso va a generar que en ese músculo ingrese sodio y ahí se va a provocar la contracción muscular, ya que fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Se van a unir la actina con la miosina, va a haber ese cruzamiento y ahí se va a contraer el músculo. ¿Ok? El exceso de neurotransmisor de acetilcolina, en este caso, es degradado por esta enzima, que se llama acetilcolinesterasa. Lo que hace la acetilcolinesterasa es que degrada la acetilcolina en acetato y colina, cosa de que la colina vuelva a ser reutilizada para crear nuevamente el neurotransmisor y estar dispuesto para una nueva acción. ¿Ok? Eso es una sinapsis neuromuscular, que está en todo el sistema neuromuscular. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, aquí también está un poquito más explicado cómo se creaba esa acetilcolina, ya que se crea, por ejemplo, a partir de glucosa, acetilcoenzima A y colina, y ahí se crea la acetilcolina, ¿ya? Que no tiene mayor relevancia, pero ahí queda almacenada en las vesículas, listas para ser liberada al espacio sináptico. Las sinapsis neuronales, como les he dicho, puede ser ruta clásica, es decir, presináptica a postsináptico, ¿ya? O también puede ser no tradicional, es decir, desde el postsináptico al presináptico, es decir, en una dirección inversa. ¿Okay? ¿Cuáles son las que actúan ahí? Por eso les decía que antiguamente se hablaba solamente de una ruta, que era unidireccional, pero ahora, gracias a otros neurotransmisores que se han descubierto, por ejemplo, el óxido nítrico, los endocannabinoides, que es derivado de cannabis, ya con THC, lo que hace es una comunicación del postsináptico al presináptico, es decir, al revés, cosa de modular la sinapsis química, ¿ya? Que son algunas moléculas más nuevas de empezar a estudiar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ya, ahora, ya que entendimos cómo se comunican estas neuronas, vamos a hablar de grupos neuronales, es decir, de grupos de neuronas que cumplen alguna función específica con un neurotransmisor en particular. ¿Okay? Hablamos que la clasificación de neurotransmisores, ya que son los que están ahora, que ya lo habíamos visto y vamos a hablar en detalle de algunos de ellos. ¿Okay? El primer neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Okay? La acetilcolina es sintetizada por colina y acetilcoenzima A, como les había comentado, es degradada por la acetilcolinesterasa y actúa en receptores que pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Ya estos receptores se llaman así porque el nicotínico es estimulado por la nicotina y el muscarínico por la muscarina, que es una también sustancia del plato. ¿Okay? Y la nicotina puede activar estos receptores. Por ejemplo, el cigarro que tiene nicotina puede activar estos receptores nicotínicos y generar levemente una actividad ahí en esa zona neuronal. Como ya les había comentado, ¿cierto? La sinapsis es universal y para todas funciona de la misma forma. Llega el potencial de acción, entra calcio, el calcio permite la liberación de acetilcolina, la acetilcolina se va a unir al receptor ya sea nicotínico o muscarínico, dependiendo de dónde se encuentre ubicado, y el exceso de acetilcolina es degradado por acetilcolinesterasa. ¿Ya? Cosa de limpiar todo eso y generar que nuevamente que ingrese a la neurona. ¿Okay? Estos receptores colinérgicos, ya estos son los receptores para acetilcolina, existen los receptores nicotínicos que son inotrópicos, es decir, que son receptores que responden a iones, y los muscarínicos son metabotrópicos. Metabotrópicos quiere decir que acoplado a proteína Y. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran estos receptores nicotínicos? Por ejemplo, en la placa motora, es decir, en la unión entre la neurona y el músculo. ¿Ya? Ahí están estos receptores y también se encuentran en partes del sistema nervioso autónomo. No voy a entrar en detalle acá porque van a tener una
solamente el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Así que ahí lo van a ver con detalle todo esto. ¿Okay? No quiero marearlo ahora en entrar ahí, que otro tema. Y los receptores muscarínicos, que son los metabotrópicos, se encuentran en el músculo liso. ¿Ya? ¿Dónde es el músculo liso? ¿Dónde es el músculo liso? ¿Lo vieron, me imagino, en histología, no? ¿El brazo? El músculo. ¿Pero en qué parte muscular? Ya, en el esófago hay músculo liso, pero también hay músculo estriado. Hay de los dos. Pero algo más, ¿ah? Vísceras, ¿cierto? Todas las vísceras tienen músculo liso. ¿Ya? Las arterias tienen músculo liso. Es decir, ahí actúan esos receptores. Entonces, ya sabemos que si activamos el receptor muscarínico, vamos a activar receptores que se encuentran en el músculo liso, en el encéfalo, ya hay receptores también muscarínicos y también en el sistema nervioso autónomo, ya para simpático y simpático, insisto, no voy a entrar en detalle ahí, después lo van a ver con detalle. ¿Ya? ¿Qué hace la acetilcolina en el sistema nervioso? ¿Ya? Cumple diferentes funciones del sistema nervioso central y participa en el aprendizaje, ¿ya? Nos permite aprender, participa en el sistema de memoria, ¿ya? Y también activa el sistema activador reticular ascendente, que es el SARA, ¿ya? Sistema activador reticular ascendente. ¿Okay? ¿Dónde nacen estas vías neuronales de acetilcolina? Nacen acá. ¿Ya? En toda esta estructura que es el septum, los núcleos basales van a generar una liberación de acetilcolina hacia la corteza para poder expandirla y también activarla a diferentes estructuras como por ejemplo el hipocampo y otros núcleos, y ahí se va a generar esta difusión de acetilcolina. Y lo que vemos acá arriba es este sistema activador reticular ascendente. ¿Qué es este sistema? Nace acá, ya en el tronco encefálico. Ahí en la anatomía, ¿cierto? Tenemos un tronco encefálico, tenemos un cerebelo y un cerebro. En el tronco encefálico, específicamente en el tronco medio posterior, donde está el mesencéfalo, metencéfalo, va a liberarse y activarse este sistema, y lo que va a generar es que va a liberar acetilcolina hacia la corteza cerebral, cosa de mantenerla activada. ¿Ok? ¿Se anotaron acá? Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema activador reticular ascendente? Mantiene la corteza cerebral activada, es decir, nos mantiene alerta y conscientes. Si este sistema se daña, entramos en coma, ¿ya? Porque no va a estar activada la corteza cerebral. ¿Se entiende? Entonces, ahí les adelantamos también un poquitito y que vayan relacionando. Cuando uno habla de pacientes con enfermedades neurológicas, el síntoma que uno ve en neurología no depende de la causa, sino que del sitio anatómico afectado. ¿A qué voy con eso? Un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular, una enfermedad neurodegenerativa, una condición inflamatoria cerebral puede generar el mismo síntoma. ¿Por qué? Porque depende del sitio anatómico afectado. ¿Qué pasa si se afecta esa zona, que es el mesencéfalo, en esa porción? Vamos a generar un estado de conciencia alterado, estar un paciente en semicoma o en coma, por ejemplo. Y eso puede ser porque haya un tumor ahí, porque haya ocurrido un accidente vascular ahí, porque haya una enfermedad inflamatoria ahí, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces depende del sitio anatómico, no de la causa. ¿Ok? ¿Todos se anotaron? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay disfunción de acetilcolina en el sistema nervioso central? Por ejemplo, se puede presentar agresión, cambio en el comportamiento, falta de memoria, y por ejemplo una enfermedad clásica que ocurre tanto en personas como también en animales, que no es tan común, pero sí hay algunos casos que son de miastenia gravis, ¿okay? Que tiene que ver con este neurotransmisor. ¿Ya? ¿Qué es esta miastenia gravis, por ejemplo? Fíjense, acá está la unión neuromuscular. Este es la neurona, ¿cierto? Con el músculo. Aquí está la acetilcolina que se va a unir a los receptores, ¿cierto? Son formas normales para generar que un músculo se pueda contraer. Fíjense, en un paciente con miastenia gravis, ¿qué es lo que ocurre? Hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Anticuerpos contra los receptores, es decir, los receptores están tapados. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que la acetilcolina
no se va a poder unir en forma eficiente a ese receptor. ¿Ya? ¿Y qué va a manifestarse entonces si no se puede unir? ¿Ah? No va a haber contracción muscular. No va a haber contracción muscular. Exacto, se va a manifestar como una debilidad o en casos más severos como parálisis. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en ese paciente. ¿Qué es lo que más tiene? Debilidad sensitiva, ¿cierto? Tiene muchas debilidades, no pueden moverse mucho, no le responden, incluso ya empezó a colapsar, ya no le responden mucho las extremidades traseras. Entonces tiene un paciente con mucha debilidad. Ahí está afectada su zona de pensar también. No, porque esto afecta solamente la unión neuromuscular. Así que me pregunto. Solo la unión neuromuscular, no la vía cognitiva del cerebro. Entonces, su nivel de conciencia y cerebral está completamente normal. El problema está entre neurona y músculo. Fíjense, si me estoy medicamento, y fíjense la mejoría inmediata que ocurre. ¿Ya? Ahora, eso va a ser transitorio, va a durar como 30 segundos más. Y con eso mejoró. ¿Qué se le ocurre que se podría haber utilizado? ¿Cómo piensen un poquitito la fisiopatología de esto? Lo que les comenté, hay anticuerpos ahí, tapando esos receptores. ¿Cómo se le ocurre que pudiésemos generar de nuevo una contracción muscular? ¿Cómo? Algo como que ¿a qué te refieres con algo que reemplaza? Ya, pero hay un déficit. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay anticuerpos tapando los receptores. ¿Cómo podríamos intentar solucionar esto? ¿Cómo? Ya, algo que ataque los anticuerpos. Sacar esos anticuerpos de ahí, ¿cierto? No se puede hacer. Pero está bien, esa es una lógica. Aumentar los receptores, ¿Mm? algún tipo de aneurisma. Ya como cambiar la forma de ese receptor. Sí, sería lógico, pero tampoco no hay ningún medicamento que haga eso. Pero esa es la idea. Ya. Con esa forma teóricamente lo mejoraríamos también. Pero acá alguien dijo Aumentar los receptores. aumentar los receptores. Ya, también tiene lógica, ¿cierto? Si aumentamos los receptores vamos a tener más posibilidades que se unan las acetilcolinas al receptor. Pero eso ya viene de forma genética. ¿Cierto? No podemos modificar esa genética para expresar más receptores. Pero también funcionaría. Una sobreexcitación de los neurotransmisores que salgan más de... Que salga más acetilcolina, ¿ya? Que haya mucha acetilcolina ahí, ¿ok? Ahí tendríamos quizás una mejor competencia, porque vamos a tener más acetilcolina que anticuerpos a lo mejor y podríamos tener más posibilidades que se unan la acetilcolina al receptor. Ya. Por ahí va, pero no hay ningún medicamento que haga que se libere más acetilcolina. Ya, pero por ahí va lo que hay que hacer. Es una medida el reciclaje de las Eso es. Eso es. Lo que se inyectó ahí se llama cloruro de hidrofolio y lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa si inhibimos la acetilcolinesterasa? Va a aumentar la cantidad de acetilcolina del espacio sináptico, es decir, vamos a tener más posibilidades que compita y gane la acetilcolina al anticuerpo. Y ahí se va a ver una mayor unión. Exacto, ese es el tratamiento para esta enfermedad. Son medicamentos que inhiban la acetilcolinesterasa. Súper. ¿Dudas con la acetilcolina? ¿No? Ya, otro neurotransmisor es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que es sintetizado a partir de glutamina. ¿Ya? Tiene un efecto excitador en el sistema nervioso central, es decir, que genera potenciales postsinápticos excitatorios. Los receptores que están involucrados con este glutamato es el NMDA, que es el N-dimetilespartato, AMPA y kainato, ya que son los tres principales receptores que son capaces de recibir este glutamato. Y la degradación en este caso no está dada por una enzima, sino que por una célula glial, que es el astrocito. ¿Ok? Si vemos la sinapsis química, es exactamente lo mismo. Llega el potencial de acción, permite el ingreso de calcio. El calcio va a generar que se fusione la vesícula,
se libera el glutamato se va a unir al receptor y va a generar una respuesta. El exceso de glutamato es transportado por esta célula glial, que es el astrocito, para degradarlo y reutilizar la glutamina nuevamente para sintetizar más glutamato. ¿Ok? Esa es la sinapsis química del glutamato. De estos tres receptores, el más importante es el NMDA, que es más estudiado y el que más se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Este NMDA, ¿qué es lo que ocurre? Si se fijan, aquí hay un receptor NMDA que está cerrado. ¿Ya? Está cerrado por esto. ¿Ya? Este receptor se encuentra cerrado por un ion de magnesio que se encuentra en el canal, entonces hace que no puedan ingresar los iones. ¿Ya? Como, en vez de estar cerrada la puerta, está obstruida, ¿ya? Por este ion de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se une el glutamato a este receptor, que es lo que se ve acá, a través de este ligando, ¿qué es lo que pasa? Se libera ese ion de magnesio, sale de ahí y ahí queda abierta la puerta. ¿Y quién es el que va a ingresar? Ingresa sodio y calcio. ¿Ok? Entonces, si ingresa sodio, ¿qué es lo que vamos a generar? Un potencial posináptico excitatorio o inhibitorio. Excitatorio, ¿cierto? Porque vamos a generar una despolarización de la membrana, es decir, la vamos a hacer más positiva. ¿Ok? Y el calcio también es positivo, entonces va a contribuir un poco a que se genere también una mayor cantidad de carga positiva dentro de la neurona. ¿Se entiende? Este es el principal neurotransmisor excitatorio, ya permite que todas las neuronas se estén comunicando y está muy ampliamente afectando muchas áreas. ¿Ya? Ahora, como todo en fisiología tiene que haber un equilibrio, existe el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, ¿ya? Que lo que hace es lo contrario, genera un efecto inhibitorio. ¿Ya? Es derivado del glutamato incluso. ¿Ya? Hay algo muy controversial, el glutamato se degrada por una enzima y se crea el GABA. ¿Okay? Y existen dos tipos de receptores, el GABA A y GABA B. ¿Okay? Y esto es modulado y degradado por una glía también, una célula glial que puede, no se encuentra bien claro cuál es. Se sospecha que también es el astrocito, pero sí se sabe que es una célula glial. ¿Okay? Lo mismo, llega el potencial de acción, entra calcio, se libera en este caso GABA, el GABA se une a los receptores, ya sea A o B, dependiendo de dónde estemos ubicados, y el exceso es degradado por una célula glial. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Ahora, estos dos receptores hacen diferentes funciones, ¿ya? El GABA A y el GABA B. El GABA A provoca una excitación de canales de cloro. ¿Ok? Excitación de canales de cloro. Abre los canales de cloro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a generar eso? Que el cloro entre a la neurona. ¿Ya? El cloro, si se fijan, no se ve acá, pero el cloro es un anión o un catión. Anión, exacto, tiene carga negativa. Entonces, ¿qué pasa si entra cloro a la neurona? ¿Qué va a pasar con ese potencial de reposo? ¿Se va a hacer más negativo o más positivo? Más negativo, es decir, se va a generar una hiperpolarización. ¿Ya? Es decir, va a quedar en un estado inhibido que no va a ser capaz de, nos vamos a alejar más del umbral, es decir, va a ser muy difícil generar un potencial de acción. ¿Ya? Ahora, por otro lado, el GABA B es lo que provoca aperturas de salen los canales de potasio. ¿Ok? ¿Y qué pasa si abrimos los canales de potasio? El potasio sale, ¿cierto? El potasio es positivo, entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Un potencial posináptico excitatorio o inhibitorio. Excitatorio. Porque sale, entonces se hace más negativo. ¿Cómo? Si sale potasio, se va a hacer más negativo. Exacto. Generamos también un potencial posináptico inhibitorio, porque estamos sacando un positivo hacia el exterior. Es decir, el interior se va a hacer más negativo. Entonces, en los dos casos va a ocurrir un potencial posináptico inhibitorio, pero por diferentes formas. En el primero es porque ingresamos negativo, es decir, se va a hacer más negativo, pero en este otro caso sacamos un positivo. Entonces, hacemos prácticamente lo mismo, generamos una hiperpolarización neuronal. ¿Ya? Estas son las dos formas por las que se pueden activar los receptores GABA. ¿Se entiende? ¿Sí?
Esto es súper importante, tiene que haber un equilibrio constante entre glutamato y GABA, ¿ya? No nos podemos cargar la balanza para uno o para otro lado, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué pasa si nos cargamos la balanza hacia allá, hacia el glutamato? Ya va a haber una hiperexcitabilidad, ¿cierto? Y si nos cargamos el GABA, ¿qué haría? ¿Cómo? ¿Y la contracción de muscular? ¿El GABA participa en el músculo? Esa es la acetilcolina. El GABA no participa en el. Exacto, estaría todo más suprimido, ¿cierto? Y por eso podemos ver estos dos efectos. Ya, fíjense acá. Ya, ese paciente que está en coma. Ya, y fíjense acá, acá hay una hiperpolarización por una convulsión tónico-clónico generalizada. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo acá? Acá, ¿qué puede haber en este paciente de la izquierda? ¿Cómo? Mucho GABA, ¿ya? Perfecto. ¿O cuál otra posibilidad podría ser? Poco glutamato. ¿Y en el otro paciente? ¿Se está convulsionando? Mucho glutamato o poco GABA. Entonces, por eso mismo, por ejemplo, en este segundo paciente que está en una convulsión, ¿cómo podríamos generar esa convulsión? Así. No con medicamentos, sino que ¿qué es lo que haríamos ahí con esos neurotransmisores? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ya, ¿qué tendríamos que subir o qué tendríamos que bajar? Subir el GABA. ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte. Ya, pero ¿qué tendríamos que subir o qué tendríamos que bajar? ¿Cuál de ellos? Ya, aumentar el GABA, ¿ya? O la otra posibilidad es bajar el glutamato, ¿cierto? Por ejemplo, las benzodiazepinas, diazepam, midazolam, clonazepam, generan una acción GABAérgica, activan los canales, los receptores de GABA, entonces vamos a generar una hiperpolarización. ¿Ya? Y por ejemplo, también se pueden utilizar medicamentos que bloqueen las vías de glutamato, por ejemplo, ketamina, que es un antagonista de receptores NMDA, para generar que no se pueda conectar y vamos a bajar los niveles de glutamato. Entonces, mediante esos dos mecanismos pudiésemos eventualmente frenar esa convulsión. ¿Ya? Por el contrario, si está el paciente en coma, lo que tendríamos que hacer es activar más, y tenemos que dar estimulantes de glutamato, ¿cierto? Activar más la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Otro neurotransmisor involucrado en esto es la noradrenalina. La noradrenalina es un derivado de dopamina. ¿Ya? Hay distintos receptores alfa y beta adrenérgicos, y está regulado por un transportador específico, ya que el transportador específico de noradrenalina, que las siglas en inglés son NET. ¿Ya? Esos son lo que se encarga de degradar la adrenalina, la noradrenalina. ¿Okay? Los receptores adrenérgicos, dijimos que hay alfa y beta. De alfa hay alfa 1 y alfa 2, ¿ya? Y beta hay 3 subtipos. El alfa 1 genera inhibición de los canales de potasio. ¿Qué va a generar eso? Potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio. Si bloqueamos los canales de potasio. ¿Excitatorio? ¿Inhibitorio? Los canales de potasio van a entrar. ¿Cómo? Los canales de calcio van a salir. Acá es potasio. No, potasio. Potasio. Si lo bloqueamos, no va a salir el potasio, ¿cierto? Entonces vamos a generar excitatorio. En este caso, si activamos los canales de potasio, ¿qué es lo que pasa? Vamos a permitir la salida de potasio. Eso va a generar un potencial inhibitorio. O sea, volvemos a lo mismo que les expliqué la clase pasada. La respuesta de una vía neuronal, en este caso, no depende del estímulo, sino que de la unión del estímulo con el receptor. Fíjense, el mismo estímulo puede generar
dos respuestas que son lo contrario. ¿Ya? O sea, si esa adrenalina se une al receptor alfa 1, va a generar algo excitatorio, pero si se une a un receptor alfa 2, va a generar inhibitorio. Entonces, el mismo estímulo es capaz de generar respuestas opuestas dependiendo de qué receptor se une. Entonces, siempre la respuesta va a ser unión, estímulo, receptor. ¿Ya? Y beta hay tres subtipos. ¿Ya? Beta 1, 2, 3. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, cómo se encuentran distribuidos todos los receptores adrenérgicos. ¿Okay? Entonces, para dar un ejemplo, vamos al corazón. En el sistema, en el corazón, por ejemplo, están los receptores, ahí es donde están más distribuidos los receptores beta, ya beta 1 y beta 2. Entonces, un medicamento o la misma noradrenalina es capaz de unirse a los receptores beta y van a generar un estímulo a esos receptores beta. Y ahí en el corazón va a generar, por ejemplo, un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractibilidad cardíaca, es decir, vamos a aumentar el trabajo de ese corazón para aumentar el gasto cardíaco. ¿Ya? Por ejemplo, si se une a arterias, por ejemplo, en la arteria hay receptores alfa 1, y que es lo que genera dilatación. ¿Ya? Inhibe la arteria y la dilata. ¿Ok? Pero también donde hay otras, por ejemplo, que pueden generar alfa 2, generar contracción. Entonces, están distribuidas en forma muy universal y lo que van a ir generando son distintas respuestas dependiendo de la situación. ¿Okay? Por ejemplo, en ese mismo paciente, que hay una respuesta de adrenalina, ¿okay? ¿Qué es lo que queremos? La adrenalina al final se va a liberar cuando estamos en una situación de peligro o de estrés o alguna situación que hay que huir. ¿Ya? Este sistema se llama como de lucha o huida. ¿Okay? Ahí es donde vamos a tener una descarga de adrenalina. Entonces lo que queremos es estar alerta y despiertos. Entonces por eso es que vamos a generar una mayor frecuencia cardíaca, mayor trabajo y contractibilidad cardíaca, cosa de generar una mayor irrigación a todos los tejidos. Vamos a generar una redistribución de flujo, es decir, vamos a llevar toda la sangre hacia los músculos para poder correr o luchar, y vamos a tratar de inhibir el flujo a otros órganos, por ejemplo al estómago, a las vísceras. La verdad es que esas no nos importan en este momento porque lo que es importante es sobrevivir. Entonces, gracias a todo este sistema podemos redistribuir los flujos frente a una situación en particular, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué hace la noradrenalina en el sistema nervioso? Participa en el sueño y vigilia, es decir, vigilia que nos mantiene despiertos, pero también participa en algunas partes del sueño, mantiene la atención ya frente a un estímulo y un objetivo, participa en el comportamiento y también en la motivación. ¿Ya? Toda esta noradrenalina nace acá, en esta zona, que es el tálamo, el locus coeruleus, que lo que hace es difundir la noradrenalina hacia todas las otras estructuras como el tálamo, hacia el puente, y también generar una difusión de esta noradrenalina en el sistema nervioso central. Una disfunción de noradrenalina va a presentar principalmente trastornos de tipo cognitivo-conductuales, ya como ansiedad, miedo. ¿Okay? Otro neurotransmisor, la dopamina. ¿Ya? La dopamina es derivada de la dopa, activa en el receptor metabotrópico, es decir, acoplado a proteína G, está el receptor D1, D2 y D3, y el catabolismo de la dopamina ya está dado por dos estructuras. Aquí se hablaba solamente de una, pero ya está demostrado que hay dos. Una es por una enzima, que es esta, que es la monoaminooxidasa B, que es la MAO-B, y también está dado por un transportador, que es el COMT, ya que es el catecol o metiltransferasa, que lo que hace es transportar y degradar la dopamina. Ya existen esos dos mecanismos para regular. ¿Qué es lo que hace la dopamina en el sistema nervioso central? Está en diferentes estructuras, pero nace en esta zona que es la sustancia nigra, y ahí se va a distribuir también a otras áreas del cerebro, como por ejemplo al tálamo, al estratum, que es muy importante para movimientos finos, por ejemplo, hacia el puente y hacia otras áreas del cerebro. La dopamina participa en la motivación,
participa en el control motor extrapiramidal, es decir, participa en los movimientos finos, ¿ya? No caminar, no hacer movimientos bruscos, sino que tomar una pinza, todo eso está dado por estas vías dopaminérgicas, participa en el estado psíquico y disfunción, es decir, una alteración o disminución de dopamina, la generan trastornos. Por ejemplo, disminución de dopamina en ciertas áreas del cerebro puede generar Parkinson. El Parkinson se da por una enfermedad degenerativa entre la sustancia níquea y el estradiol, lo que va a hacer que no pueda pasar dopamina en esas dos estructuras y vamos a alterar el movimiento. Y por eso que el Parkinson, el principal síntoma del Parkinson es hipoquinesia, es decir, dificultad para iniciar el movimiento. ¿Ya? Y además va a aparecer otros signos clínicos como temblores, etc. ¿Okay? Un exceso, por ejemplo, de dopamina puede generar psicosis y esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ya? Que ahí ocurre lo contrario, es un exceso de estos neurotransmisores en esas áreas, ya sea porque hay una disfunción en su degradación o porque hay un exceso en su estimulación, por ejemplo. ¿Ya? Y también en el caso de disminución puede generar depresión también si están afectados otras áreas que son de motivación, de comportamiento, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es la parte más de adelante, que tiene que ver con, por ejemplo, con hiperactividad. Otro neurotransmisor, la serotonina. Serotonina derivada del triptófano. ¿Ya? El triptófano es el que va a sintetizar dentro y va a generar la serotonina. Por eso es que alimentos, de verdad, alimentos ricos en triptófano pueden generar un aumento de serotonina. ¿Ya? La serotonina tiene 5 receptores metabotrópicos que son los 5H, ya están 1, 2, 3, 4, 5, y el catabolismo, es decir, la degradación de serotonina, está dado por un transportador específico de serotonina, ya que es el CERT, ¿okay? Que es el encargado de degradar la serotonina. La serotonina nace acá, en el núcleo de la RAFE, que es en el tronco encefálico, y también ahí se va a distribuir en diferentes formas, irradiando esta corteza cerebral para mantenerla difundida con serotonina. La serotonina va a participar y va a activar la corteza cerebral a través del sistema de activador reticular ascendente también, lo mismo que les había comentado en un principio, que activaba ahí la acetilcolina. La serotonina también participa en el estado emocional, en el ritmo circadiano. También tiene una función importante antinocicepción, es decir, controla el dolor. ¿Okay? Frente a un estímulo doloroso, si nosotros nos pegamos en un pie, nuestro sistema va a tratar de bajar el dolor. ¿Ya? Aunque no tomemos medicamento o algo, igual se va a controlar el dolor. Generalmente no va a ser un dolor eterno, sino que va disminuyendo, y eso ocurre también por una liberación de serotonina, que lo que hace es tener una función antinociceptiva, es decir, bloquear los receptores de dolor. ¿Ya? Disfunción en serotonina puede generar depresión, ¿ya? Ansiedad, y también tiene que ver un poquitito con la enfermedad de esquizofrenia, que también un exceso de serotonina puede generar estados de psicosis. ¿Ya? Aquí hay les dejé este cuadro, que es como un resumen más o menos de lo que vimos. ¿Ya? Acá están todos los neurotransmisores, pero principalmente para que vean los que vimos, ¿ya? Como lo leen, por ejemplo. El neurotransmisor, la acetilcolina, tiene un efecto excitatorio, ¿cierto? La acetilcolina es creada por colina y acetilcoenzimada. Esa es la enzima que se encarga de sintetizar la acetilcolina. ¿Ya? Es degradada por la acetilcolinesterasa, que es lo mismo que vimos. Por ejemplo, lo mismo glutamato, ¿ya? La glicina. Es un ejemplo de ahí, un resumen de lo que vimos ahora en la clase. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Cualquier duda que les surja después estudiando, me pueden escribir. Ya prefiero que me escriban al correo que por mensaje en la plataforma, porque probablemente les voy a responder más rápido porque no tengo acceso a la plataforma. ¿Ya? Por si tienen alguna duda cuando empiecen a estudiar para la prueba, porque nos vamos a ver después que tengan la prueba, ¿verdad? Sí, nos vamos a ver después, así que si tienen alguna duda, me escriben nomás. No sé
Entonces ahí tienen que ver el calendario, creo que les dicen cada 4 semanas. Y falta uno. ¿Ya?